Oyentas, hace unos días yo recibí un mensaje directo de una persona que escucha solo para mujeres o que sigue los contenidos que nosotros compartimos con ustedes a través de la plataforma de Radio Cadena Comercial, específicamente del canal Sol FM Plus. Y hablábamos de lo delicado que era tener a un paciente con padecimiento psiquiátrico en la familia, o un familiar cercano, directo, con un padecimiento psiquiátrico. Y decía esta persona, ojalá que en algún momento se te ocurra, Zoila, tratar cómo desgasta a un cuidador el cuidado de un paciente psiquiátrico. Y ante esta solicitud, nosotras acudimos a nuestro psiquiatra de cabecera, el doctor Jorge Abraham Santiago, para con el doctor Santiago nosotros tratar cómo es el desgaste o cómo es la vida de un paciente, de un familiar, de un cuidador, en el caso particular de una familia que cuida a un paciente psiquiátrico, particularmente con un vínculo familiar. Hola, doctor. Hola, hola, ¿cómo están? Bien, gracias. Bienvenido otra vez, Doc. Bienvenido, pues. Gracias, feliz como siempre de estar aquí. Gracias, amor. ¿Cómo es? No me quiero referir a una persona que cobre por esto y que no tenga un vínculo familiar sentimental con su paciente. ¿Cómo es para una persona que cuida a un pariente, a un familiar cercano con un padecimiento psiquiátrico? Bien, gracias a esa radio escucha por proponer este tema. Me parece importantísimo porque a lo que no se le pone nombre no se le ve. Claro. Entonces Totalmente. esto, antes de que se descubriera este síndrome, porque es un conjunto de síntomas y signos, de manifestaciones de ese malestar, eh, se tomaba como otra cosa. Ingratitud, malos hijos, falta de humanidad, falta de empatía, cuando ya al ponerle nombre se ha demostrado que es el conjunto de alteraciones neuroquímicas que vienen de, como lo dice el nombre, de ese desgaste, un agotamiento crónico. Uh-huh. Puede ser tanto o es tanto físico, que eso yo creo que todos lo podemos visualizar, ¿no? Si hay que cargar a alguien que está en cama, que requiere ser bañado, cuidado, eso va a implicar ciertas dificultades o que se pase factura, digamos, en cuanto a lo físico, dolores de espalda, pero le da justo al clavo cuando hablamos del vínculo, porque eso es lo que lo detona. Eso es lo que detona el malestar emocional. Uh-huh. Uh-huh. Quien es un cuidador formal, o sea, alguien que se dedica a eso, que hablamos del prototipo de cuidador formal, es todo el que estudió enfermería, me parece una de las carreras más honorables y difíciles de esta vida, es alguien que eligió eso. El cuidador informal no lo elige, le tocó. Le tocó, exacto. Le tocó. Si hablamos de mujeres cuidadas, mujeres enfermas, más de la mitad de los casos, los cuidadores son los hijos. Uh-huh. Y si entre los hijos hay una hija, a ella le va a caer. Exacto. Y el cuidado es un hombre, más del 60% de las veces es su cónyuge quien se queda. Sí, la esposa. Uh-huh. O la Entonces, pareja. es el vínculo lo que termina generando ese agotamiento emocional y que se empiece a presentar frustración y que empiece a haber enojo y también impotencia porque nadie está listo para eso, nadie está preparado para cuando toque cuidar a alguien. Usualmente es algo que no nos va avisando y no nos da tiempo de prepararnos. Y cuando viene esta sensación de me están dejando solo, sola, con Uh-huh. esta carga que Uh-huh. podría ser compartida y entonces que todos la llevemos bien, me la están dejando toda a mí y yo no estoy pudiendo, entonces se aumenta ese enojo y ese sentimiento de injusticia.
que es gran parte de lo que detona este malestar. Y si hablamos de que el enfermo es una persona con un padecimiento mental, podríamos decir que lo más común es alguien con alguna demencia. Exacto. Va a ser alguien que no se quiere dejar cuidar, que va a oponer resistencia. Una pregunta, Jorge, con relación Perdón, a perdón, eso perdón, que, perdón, que tú perdón. dices de la resistencia. Sí. Un paciente Ujú. con salud mental, ¿qué tanta conciencia tiene de su condición y por qué les resulta tan difícil en una mayor cantidad poner de su, o sea, poner de su parte en cuanto a dejarse cuidar con el tratamiento, las terapias y demás? ¿Por qué les es tan difícil, Jorge? Ok, bueno, la conciencia es un término muy complicado. El enterarse de que tengo una enfermedad mental requiere que yo tenga toda mi capacidad cognitiva. Exacto, Ujú. muy importante. Entonces, si hablamos de alguien que tiene una discapacidad intelectual de moderada en adelante, grave o profunda, alguien con psicosis, Ujú. o una persona con una demencia que va perdiendo estas capacidades y entonces ya empieza por no reconocerse enfermo y bueno, Exacto. puede terminar incluso sin reconocer a quien lo está cuidando. Ujú. Entonces, imagínate esa pelea de quizás, no sé, tu familiar con una demencia que te diga yo no te conozco, no, yo no quiero que tú me bañes, yo no quiero que tú me cuides, y entonces todos los días es un forcejeo. Sobre todo una cosa, Jorge, porque muchas veces esta persona ve a este cuidador como una amenaza. Sí, sí, claro. Porque ¿quién lo va a Pero no, no, someter? no. Muchas veces, bueno, nosotros ambos manejamos un caso de una paciente con un familiar muy cercano con una esquizofrenia y nos tocó, a mí particularmente, me tocó crearle a ella la conciencia de que ella te ve como una amenaza y no es a ti, es a la autoridad que tú representas, que ella ve como una amenaza, sí. Wow. Sí, bueno, también en el caso de la psicosis pudiese ser que te ve como una amenaza y no hay más explicación y no Exacto. necesita más Es una explicación, porque amenaza. eso puede ser un síntoma paranoide. Cuando hay Exacto. ideación paranoide y ya se te metió, te metieron dentro de esa ideación, tú me quieres envenenar o tú me Exacto. quieres hacer brujería o me quieres hacer daño y para entonces sacar esa idea está complicado. Ujú, ujú. Wow. O sea, no es una persona, es que no, no tiene ningún vínculo conmigo esa persona. Jorge, Ahora, perdona, Cristal. Jorge, el tema es eh, qué tan fácil o qué tan difícil puede resultar el hacer que este paciente que yo estoy cuidando, en el caso particular de la medicación, que este paciente no me truquee, por decirlo en dominicano, que no me evada la medicación, que yo le dé la medicación, me haga ver que se la ha tomado y no se tomó la medicación, porque descubren, generan cualquier cantidad de recursos para botar la medicación o para hacerte creer que se la tomaron y que no se la tomaran. Sí, esa es de las principales dificultades al cuidado de este tipo de pacientes que hablábamos, que no tienen quizá una conciencia de enfermedad o que no están en capacidades de entender que ese medicamento no le hace daño, sino que le es necesario para mantener su salud a como está en ese momento. Entonces sí debe haber un control muy cercano, muy estricto con los medicamentos, incluso sube la lengua, abre la boca, déjame ver que te lo tomaste, porque claro, si se toma como, si quien está enfermo lo interpreta como un riesgo, no o se lo va como a que esa tomar. pastilla me duerme mucho, o como que esa pastilla me da dolor de cabeza, no me voy a tomar eso. Ujú, ujú. Y mi pregunta iba, en el caso, por ejemplo, Jorge, de un burnout del cuidador o de una amenaza de una depresión por esta saturación, ¿cómo el cuidador, qué herramientas puede el cuidador tener para tratar de cuidarse? Porque de verdad esto debe ser agotador.
Eso es bueno, ese es yo creo que el problema principal de esta entidad diagnóstica. Que mencionaste burnout, en realidad el burnout y el desgaste del cuidador, la única diferencia que tienen es que el burnout ya debe haber cierta despersonalización, como Ujú. cierta desconexión con eso que yo estoy viviendo. Ok, Entonces ya uno lo hace como robótico, automático. Y en el desgaste del cuidador puede presentarse, pero no es un síntoma requerido. También puede que no se parezca. Y ese es el problema, que es en su gran mayoría algo social. Si yo tengo que estar 24 horas pegado al enfermo, pegado a quien estoy Eso, cuidando, eso, eso. ¿a qué hora trabajo? Ujú, ¿Cómo, ujú. wow. cómo me mantengo? ¿Cómo voy al gimnasio y cuido mi salud? Como A qué vivo. hora voy y convivo, salgo, me recreo? No hay. Entonces, el enfermo absorbe prácticamente todo el tiempo y toda la vida de a quien dejan solo como cuidador, que es lo que suele pasar, desafortunadamente. No Eso digo es, que sea la generalidad, ¿verdad? Pero sí es muy común. eso era lo que iba a preguntarte, Jorge. Ya casi concluyendo. ¿Cuáles son las recomendaciones recomendaciones que se le pueden dar a estos pacientes? O sea, es una realidad, está visibilizado. Hace falta que busques un acompañamiento, sobre todo para lidiar con el tema de la culpa, Wow. porque eso es lo que nos señala. O sea, tú, después de todo lo que tu mamá hizo por ti, después de todo lo que tu papá hizo por ti, y tú le pagas de esta forma, oye, es que no tengo más. Es que no tengo más. ¿Qué puedo hacer? Alternamos horario, no puede ser una responsabilidad exclusivamente mía. Pero si yo reclamo, si yo grito por ayuda, pero tú sí te quejas. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones, doctor? En este caso, lo que yo pienso que puede servir más es acercarse, pero quizás a buscar apoyo jurídico, porque Wow. si no, no hay otra manera. Mm, cómo convencer a quien se deslindó y no quiere ayudar a un cuidador? O cómo sugerirle a un cuidador que no tiene tiempo, como no está trabajando, tampoco tiene dinero para cuidarse? Bueno, Dios mío, que entre la ley Bueno, y que eso pasa en entonces se México. pueda Aquí no repartir tenemos eso. esa... Aquí no tenemos eso, doctor. No. Aquí ¿En serio? no, eso no se No contempla hay aquí. una institución que sí pueda defender No, 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 no la hay, no la hay. Al menos no Bueno, que yo sepa, ¿eh? Al menos no que yo sepa, no. No. Nosotros no hemos llegado a ese capítulo. No, Oh, wow. no. ¿Por Nosotros, nada? está complicado entonces. nosotros no hemos Si llegado a ese usted se capítulo de la misma siente... forma que nosotros decíamos antes que nosotros no tenemos una institución donde se puedan derivar a personas con estos padecimientos que cometen un crimen. Nosotros no tenemos esa institución aquí. Van a una cárcel común. Wow. O sea, nosotros no tenemos un hospital carcelario. No, eso no existe aquí. Al menos, no que yo sepa, reitero. Yo quedé mala. No, no. Está fuerte. Acérquense a algún especialista de la salud. Bueno. Pero son situaciones que mientras no se modifique lo que está generando el malestar, incluso con un tratamiento, con terapias, la mejoría sería parcial. Ujú. Pero bueno, puede ser una ayuda. Entonces, ese sería la recomendación. Y si ustedes, bueno, si soy hija única y entonces tengo que lidiar con esto porque yo soy hija única, bueno, probablemente tengo una hermana. Y si tú me puedes relevar para que yo pueda hacer esto, para que yo pueda respirar un poco, para que yo pueda eso, descansar un poco, porque la verdad es que cuidar de un enfermo agota. Si no, señores, pónganse a pensar cómo pasan ustedes una noche cuando están cuidando a un enfermo en una clínica. Claro. A quien tiene la Claro, dicha y claro. la suerte de cuidar a un enfermo en una clínica, que no es que le toca cuidarlo en un hospital. Gracias, doctor Santiago. Te mando un beso. Besos de regreso. Gracias, amor. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ojalá esto haya dado una respuesta a esta oyenta que nos ha hecho esta solicitud. Y desde aquí mi recomendación,
busca acompañamiento, busca ayuda y trata desde tu situación sensibilizar a quien pueda contribuir contigo para que descanses, porque definitivamente el camino se hace largo. Nos juntamos con ustedes mañana si Dios quiere. Por favor, quédense.